Bienvenidos sean a la materia de endocrinología. El tema del que se hablará hoy es el coma hipoglucémico. Los integrantes del equipo son Jesús Elías Bello Madora, Alejandro Ángel Ramírez, Luis Ángel Vázquez Pérez, Carlos Mijail Garzón Galvez, Emily Guadalupe Sierra Pérez, Ángela Natalie Vázquez Tagle, Gerardo Vadillo Albiter, Isabel Sánchez Rosas del grupo 504. Hormona insulina. La insulina es una hormona polipeptídica sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, con un peso molecular aproximado de 6.000 daltones. Los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos son cúmulos de células que se encargan de producir la insulina y el glucagón, con función netamente endocrina. También secretan inmunoglobulinas. Acciones de la insulina en el hígado. Incrementan la actividad y estimulan la síntesis de glucosinasa, favoreciendo la utilización de la glucosa, aumentando la vía de las pentosas que aportan NAD al estimular a la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, aumentando la glucólisis por la estimulación de la glucosinasa, fosfofructosinasa 1 y de la piruvatosinasa, favoreciendo la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de la glucógeno sintetasa, así reduciendo la gluconeogénesis al disminuir principalmente la síntesis de fosfoenol piruvato carboxisinasa, estimulando la síntesis de proteínas, dando un aumento en la síntesis de lípidos al estimular la actividad del ATP citratoliasa, acetilcoenzima carboxilasa, enzima málica y de la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, inhibiendo la formación de cuerpos cetónicos. La hipoglucemia, también conocida como bajo nivel de glucosa en la sangre, ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre cae por debajo de lo normal. Lo normal es 70 a 100 miligramos por decilitro. Para muchas personas con diabetes, eso se refiere a un nivel de 70 miligramos por decilitro o menos. El coma hipoglucémico es el síndrome causado por una reducción crítica del aporte de glucosa al encéfalo y caracterizado por la alteración de la conciencia y o signología focal neurológica. Constituye una complicación frecuente del tratamiento hipoglucemiante del diabético, en especial de aquellos insulinodependientes. La fisiopatología del coma hipoglucémico, tenemos que recordar que la concentración fisiológica de la glucosa sanguínea en los humanos es de 80 a 90 miligramos por decilitro. Se mantiene en este rango a través de mecanismos sistémicos altamente reguladores. Cuando estos mecanismos no están operando adecuadamente, la glucosa sanguínea disminuye, dando lugar a un estado de hiperglucemia. La disminución de glucosa por debajo de los 20 miligramos por decilitro induce a un estado de coma hipoglucémico caracterizado por el cese o aplanamiento de la actividad cerebral eléctrica. Dicho estado puede revertirse a través de la administración intravenosa de glucosa. Como consecuencia de un episodio hipoglucémico ocurre daño neuronal debido a que el cerebro es altamente dependiente del aporte sanguíneo de glucosa. La ingesta de los alimentos induce a un aumento en los niveles de glucosa alrededor de los 200 miligramos por decilitro y tenemos una hiperglucemia, mientras que el ayuno prolongado su nivel disminuye hasta 60 a 40 miligramos por decilitro y tenemos una hipoglucemia moderada. Si el nivel de glucosa disminuye a un rango de menos de 20 miligramos por decilitro, se puede presentar una hipoglucemia severa que se acompaña de un cese de la actividad eléctrica del cerebro o de un coma hipoglucémico. Existen mecanismos compensatorios encargados de mantener los niveles de glucosa dentro del rango fisiológico. Uno de ellos es la liberación de insulina, que ocurre como respuesta a la hiperglucemia. La insulina es una hormona pancreática que provoca una disminución en la concentración sanguínea de glucosa, ya que aumenta la captura en diversos tipos de células y en especial en el hígado, en donde favorece la síntesis del glucógeno y del ácido graso, considerando por eso una hormona anabólica. Por su otra parte, la hipoglucemia provoca la liberación de la hormona de crecimiento
cortisol y epinefrina. Esta última induce la liberación de glucagón hacia la sangre y la acción conjuntal de todas ellas favorece principalmente la liberación hepática de glucosa. El cerebro depende del aporte continuo de glucosa para su buen funcionamiento, de tal manera que cuando éste se interrumpe, por ejemplo durante la isquemia y la hipoglucemia, se puede presentar daño neuronal. La vulnerabilidad de las distintas regiones cerebrales a la muerte en estas dos situaciones es la misma, siendo más sensible la corteza, el hipocampo y el cuerpo estriado. Por la disminución del daño es diferente. Para estudios, el daño neuronal asociado a la hiperglucemia se ha desarrollado diversos modelos en animales. El modelo in vivo más utilizado es la inyección de insulina en ratas, la cual provoca una disminución progresiva de la concentración sanguínea de glucosa hasta alcanzar niveles menores de 20 miligramos por decilitro e induce un estado de coma o periodo isoeléctrico. Si este se prolonga por más de 15 minutos se produce la muerte neuronal. Para establecer la normoglucemia y la actividad cerebral y por lo consiguiente evitar la muerte del animal, se administra glucosa por vía intravenosa. Los síntomas de hipoglucemia se pueden dividir en autonómicos y neuroglucopénicos. Los síntomas autonómicos son debidos a los efectos de las catecolaminas y ocurren con niveles de glucosa de 50 miligramos por decilitro. Estos síntomas incluyen sudoración, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre. Por otro lado, los síntomas de neuroglucopenia se deben al deterioro del funcionamiento cerebral e incluyen confusión, alteraciones de la conducta, somnolencia, dificultad para hablar, hemiplegia y convulsiones que pueden llegar a coma, lo cual lleva a un estado crítico de la hipoglucemia denominado hipoglucemia severa. Los síntomas de hipoglucemia pueden ser no específicos, sin embargo, para poder detectar una hipoglucemia, el síntoma más común son las alteraciones de la conducta. Para el diagnóstico, lo principal será tomar una muestra de glucemia capilar, la cual se deberá de encontrar por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro, aunque algunos autores consideran que para diagnosticar el coma hipoglucémico se deberá de encontrar por debajo de los 50 miligramos sobre decilitro y el paciente deberá presentar algunos de los factores de riesgo, como son el exceso de insulina o hipoglucemiantes orales, el retraso o disminución del consumo de alimentos, al igual que presentar una lenta absorción de estos, el ejercicio intenso o prolongado y el consumo de alcohol. El tratamiento consiste en la administración de suero glucosado al 10% y 1 a 2 ampolletas de glucosa al 50%. Si la hipoglucemia no se recupera con facilidad, se puede administrar 100 a 200 miligramos de hidrocortisona intravenosa. Si no se dispone de una vía venosa, se puede administrar 1 miligramo intramuscular de glucagón hepático. Sin embargo, el glucagón tendrá poca acción beneficiosa en hipoglucemias provocadas por alcohol. Caso clínico. Varón de 32 años que ingresa con un grave deterioro del nivel de conciencia. Antecedentes patológicos. No presenta reacciones alérgicas a medicamentos, diabetes mellitus tipo 1 de dudoso control metabólico, polineuropatía diabética con tratamiento con gabapentina, consumidor activo de cocaína, tratamiento habitual, insulina y gabapentina. Padecimiento actual. El paciente fue encontrado inconscientemente por su madre a las 8 horas sin estímulos. La última vez que se lo vio consciente fue a las 23 horas del día anterior. Es encontrado con varios envases de Neurontin vacíos. Se determina un Glasgow de 5 y una glucemia capilar de 7 miligramos por decilitro. Se procede a su intubación y se administra una ampolleta de glucosmón y una ampolleta de glucagón. Llega al hospital a las 11 y se ingresa a la UCI, según refiere un familiar al paciente atravesando por depresión. Signos. Tensión arterial de 140/70, frecuencia cardíaca de 120, temperatura de 36.7 grados Celsius, pupilas midriáticas, isocóricas y reactivas, reflejos oculocefálicos y corneal conservados, respuesta al dolor con flexión en extremidades superiores y no respuesta al dolor con extremidades inferiores, Babinski bilateral. El análisis macro y microscópico del líquido cefalorraquídeo, así como los cultivos, fueron negativos y permitió descartar la hemorragia subaracnoidea y la encefalitis.
A las 24 a 48 horas se realizó una tomografía axial computarizada que resultó normal, por lo que se desestimó el ictus isquémico, y valorando la edad de nuestro paciente y conociendo que no dispone de una historia previa de episodios epilépticos conocidos, podemos descartar la epilepsia como causa de cuadro comatoso. Entonces nuestro paciente sufrió un coma mixto, tóxico farmacológico e hipoglucémico en el contexto de un intento autolítico. Al segundo día de su estancia en cuidados intensivos, presentó mioclonias que fueron controladas con la administración de ácido valproico. Ante la sospecha de una infección respiratoria por broncoaspiración, se le administró Tazocel por vía intravenosa. Se logró la estabilización hemodinámica y se procedió a la extubación al sexto día, momento en el que presentó un Glasgow de 13. Actualmente tiene una encefalopatía leve a moderada con bradipsiquia, ligera desorientación y sin focalidad neurológica, probablemente por el tiempo que estuvo con hipoglucemia.